tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio, Control Interno en el Proceso Electoral Venezolano. Este programa lo estamos realizando en este momento de manera presencial y virtual. Están presentes, por supuesto, los equipos gerenciales, trabajadoras y trabajadoras de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Damos también la bienvenida a las unidades territoriales estadales a nivel nacional de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Saludos pues a todos los que nos sintonizan desde Instagram a través de la cuenta @SUNAI_Piso_Venezuela y por supuesto a través de nuestros canales de YouTube, en este caso Formación SUNAI y por supuesto la Universidad Bolivariana de las Comunas. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, la doctora Olga Álvarez, abogada, constitucionalista, experta en Derecho Electoral y Sistemas Electorales, magistrada suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, profesora del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, Premio Aníbal Nazoa y conductora del programa En la Balanza, transmitido por TVS. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos el día de hoy. Te brindamos un caluroso aplauso y bienvenida a estos espacios. Igualmente, pues nos acompaña el licenciado Aristuremos León, licenciado en Contaduría, economista, abogado, administrador en banca y finanza. Posee posgrado en Auditoría de Estado, Derecho Penal y Gerencia Pública, con diplomados en Contabilidad de Costo, Contabilidad General y Superior, Mercado de Valores, Docencia Universitaria y el Programa de Estudios Avanzados contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Ha ocupado, Aristudemos, cargos gerenciales en el sector público y privado, y ha ejercido la docencia universitaria en distintas casas de estudio. En la actualidad se desempeña como docente de posgrado en la ENAP, en el IUT, y forma parte del equipo, por supuesto, de formadores y formadoras de esta Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Un aplauso para nuestro querido Aristudemos. Rápidamente damos la bienvenida, por supuesto, a todas nuestras unidades de auditoría, auditores y auditores que nos estén sintonizando, e igualmente, por supuesto, a todo el equipo de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, un tema que está en este caso, pues, allí en la palestra, y que para nosotros como superintendencia también es importante hacer ese análisis con respecto a lo que acontece. Para ello, pues nuestros expertos nos acompañan el día de hoy, y antes de darle la palabra pues a Aristudemos, hablando un poco del sistema de control interno, quería hacer llegar nuestras más efusivas felicitaciones al doctor Edgar García, formador de la SUNAI, quien también se encuentra el día de hoy de cumpleaños. Edgar, un abrazo. Adelante entonces, Aristudemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, se oye. Buenas tardes. Para mí es un gusto, un placer estar aquí. Gracias a la superintendenta, a todo el personal de la Unidad de Autoridad Interna, a la doctora Olga. Vamos a conversar sobre un tema aquí en tiempo real, donde nuestro Estado-Nación está siendo atacado. Y voy a iniciar con el tema de control. Aquí el tema de control, como definición, es un proceso inherente a cualquier actividad humana, Vale decir, el Estado-Nación es una creación de los seres humanos. Ahora bien, como creación de los seres humanos, hoy día, desde el punto de vista, digamos, de la nueva constitución, los nuevos estados modernos, todo el mundo conoce aquí que hubo un punto de inflexión en 1999. Cuando gana el presidente Chávez, inmediatamente lo que hizo fue llamar ¿quién?
al poder originario. ¿Por qué? Porque no duraría ni 6 meses con un Estado y una constitución derechamente burguesa, donde realmente lo que se maneja es los derechos del capital y no lo social. Entonces, como era el bien común como producto, tenía que dar las voces a otros que no estaban incluidos allí. Pues se hace la constituyente, dos poderes allí novísimos. Uno del Congreso de 1819, el Congreso de Angostura por el Libertador, como proyecto que presenta allí poder moral o el poder ciudadano, y el otro en 1826 en la Constitución de Bolivia, poder electoral. Allí, con esa nueva ingeniería, allí, que se le da, digamos, poder protagónico y participativo a aquellos que no están incluidos en el Estado, y darle un carácter social. Es muy importante aquí la forma del Estado. Como control, la forma y contenido. Inmediatamente se recibió un ataque bestial, se empezó un ataque sistemático y sostenido desde ese momento hasta hoy día. Hoy día, los poderes, todos los poderes y la rama nueva, el poder electoral, pues está siendo atacada y por lo tanto probada los controles. A ver, esto nos sirve a nosotros, qué tan potentes son nuestros controles. Entonces, es muy importante mirar bajo este tema que está aquí, que hay un ingrediente adicional a una serie de variables multiforma que se añade allí, que es el emporio, el poder, digamos, económico de lo que es la tecnología. Allí entra ese ingrediente atacando directamente la parte cognitiva de los nacionales y los de afuera, a nivel internacional. En ese sentido, es muy importante que todo elemento de control lo que hace es flanquear un riesgo, mitigarlo. ¿Un riesgo de qué? Bajo una visual que ha tenido de un punto de vista estratégico, en este caso el presidente Chávez, y modifica la estructura y que esté adecuada a la estrategia. La estrategia condiciona la estructura y esta es condicionada por aquella. Vale decir, el presidente Chávez no hubiese durado 6 meses si no modifica la estructura política del Estado. Entonces, en ese sentido, observamos que cómo hoy día se vincula, se articula todos los poderes y, digamos, frena, mitiga un riesgo, porque si el presidente de la República, de forma muy estratégica, siendo que otros estaban llamando a fraude, fue él, muy inteligentemente, en mi opinión, muy inteligentemente, él recurre, desde el punto de vista del entramado legal nuestro, recurre al contencioso electoral. Allí se activa varios poderes, inclusive ya el poder ciudadano en la institucionalidad de la Fiscalía se acciona allí. Entonces, es muy importante mirar esto, cómo nuestros poderes se empiezan a accionar y cómo desde el control, una parte que es la auditoría como pensamiento reflexivo, como evaluación del control de todo este proceso que se vea manejando, y no una auditoría con un tiempo, digamos, que pueda permitir que la verdad huya, sino rápido, lo que los norteamericanos llamarían monitoreo, en este caso en tiempo real, no seguimiento, sino allí en tiempo real, en todo el proceso ha certificado bien abiertamente estos procesos en donde profesionales han participado y han mirado. Sin embargo,
la narrativa, el lenguaje que da los medios de comunicación, estos son totalmente diferentes, atacando, digamos, el cerebro de las personas. Es interesante en este caso cómo el riesgo se mitiga y no llevamos, como lo que pasó en otros países, inclusive en Haití, lo que pasó en Libia, como Gaddafi, con lo que pasó en Irak, en los cuales ellos reconocen que era una mentira, pero ¿quién paga los muertos? Los hospitales. Es más, hoy día el centro es Venezuela y hay un genocidio en el Medio Oriente, un genocidio allí, ¿no? Entonces hay un brote fascista contra la institucionalidad. Entonces es muy importante no quedarse en el control solamente de transacciones, sino aquí el control es arriba de entidad, no tanto de transacciones, es de estructuras. Se ataca la estructura, cede el pensamiento y se abren las compuertas para que los demás ataquen. Entonces, en mi opinión, nuestro país va a salir tremendamente fortalecido, bien fortalecido, porque las estructuras se empiezan a probarse. Recuerden que aquí hubo un ejecutivo paralelo. Recuerden que también bajo un ejecutivo paralelo, una asamblea paralela, todo paralelo. Entonces es muy importante que se ataca la estructura, la constitución y volver a una constitución donde defienden intereses particulares. Para, digamos, hilar esta narrativa, es importante que los estados-nación, cuando nacen, lo que hacen, nacen defendiendo los capitales. Es un derecho del capital, una contradicción entre las relaciones de producción y los medios de producción. Ahora bien, en nuestro caso, la estructura es diferente porque en lugar de el capital se da prevalencia al humano, ¿no? Esta contradicción entre el capital y lo humano. Y se viene legislando desde la base, con el poder popular, las comunas, se viene legislando y trabajando. En ese sentido, en mirar, yo me siento muy bien a lo individual por cómo ha actuado el Estado y cómo ha actuado el poder popular, cómo se ha apoderado allí y cómo ha defendido, manifestando tener conciencia de clase, ¿no? Esto es muy importante porque cuando no se tiene conciencia de clase, se tarifa. Es fácil de tarifarse. Bueno, le voy a dar la palabra a la segunda ponente, solamente una introducción para que ustedes pregunten, por favor. Excelente, gracias, profe. Bueno, vamos entonces a hacer un recuento acá con Olga, un poquito de ese sistema electoral y revisar pues ciertamente parte de lo que dice el profesor cuando hablamos del sistema de control interno, a qué nos estamos refiriendo en ese margen pues de acción y cómo ese sistema electoral venezolano ha sido alabado siempre y ha sido elogiado por todos los controles, por toda la seguridad y precisamente por esa previsión de los riesgos que puedan acontecer. Vamos a escuchar entonces a la doctora Olga. Gracias a la superintendenta de este órgano tan importante de auditoría interna a nivel nacional, gracias a la Universidad de las Comunas por esta invitación que conjuntamente me hacen. Para mí es importante estos espacios para, digamos que para construir la argumentación basada, además, no solamente en la experiencia, sino en lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y la lógica que da el razonamiento después de toda la experiencia de 25 años. En principio hay que tener claro que nosotros tenemos un sistema electoral producto del cambio constitucional del 99. Ciertamente, antes del 99, el sistema electoral era un sistema manual que garantizaba los acuerdos del Pacto de Punto Fijo, que era un acuerdo fundamentalmente bipartidista de alternancia en el poder de los dos grupos más importantes de control del poder político y económico en el país. Ese sistema electoral tenía muchas debilidades para el momento, un sistema de voto manual, donde se permitía, entre otras cosas, dichas además por quienes formaban parte de los estrategas electorales, como Miriam Kornblick,
que tenía varios escritos. Ella era una de las grandes asesoras en materia electoral de los socialcristianos en Venezuela, y ella hablaba de, por ejemplo, varios delitos que eran permitidos entre ambos partidos. Uno, el tema del uso de los fallecidos, cédula de fallecidos para votar, el poder en la mesa, mediante el acta de escrutinio, matar el voto en esa mesa y decidir resultados diferentes, y una cantidad de compra de votos, una cantidad de, digamos que una relación de delitos que estaban permitidos por la cultura electoral del momento. Eso cambia con la Constitución del 99, que establece una serie de principios, ¿ok? Entre ellos la automatización del proceso electoral como, digamos que como directriz para la garantía de los principios de un voto a una persona, celeridad en la transmisión y totalización de resultados, transparencia en el proceso electoral, confianza en el sistema electoral, porque veníamos de un momento histórico en el que, por estudios de Latino Barómetro, por ejemplo, casi el 80% de la población venezolana antes del 99 no confiaba en el sistema electoral. Entre poco y nada era un poco el valor de la opinión en cuanto a la confianza del sistema electoral. Si bien es cierto que tardamos unos cuantos años en fortalecerlo, no fue sino hasta el 2004 con el referéndum revocatorio que se decide, digamos, invitar a diferentes productores de tecnología, entre ellos la Universidad Simón Bolívar, para que propusiera una solución tecnológica para garantizar un voto a una persona, es decir, que nadie pudiera usurpar por sus funciones y que además lo que yo vote sea lo que se transmite y lo que llega a la totalización. Eso principalmente, que ofreciera garantías al elector, que el elector sintiera confianza de que su voto no iba a ser muerto por un acta, ¿ok? Y que ese voto iba a ser realizado que la misma noche, igual que nosotros, dan resultados, hay una diferencia tremenda, y es que ellos lo que están dando son resultados preliminares, que no son resultados válidos, no pueden ser impugnados por nadie hasta que ellos den los resultados definitivos, que lo hacen varias semanas después que se oficializa el resultado. A diferencia de ellos, el CNE, nuestro sistema electoral, tiene la particularidad que da los resultados oficiales el mismo día, ¿ok? No son resultados preliminares. Se cuestionó en esta oportunidad que se dio con el 80% de las actas. Es importante que se entienda que el sistema electrónico de voto es automatizado al 100%, es decir, que la totalización y la adjudicación del cargo electo, ¿ok?, que obtuvo mayoría de votos, es adjudicado directamente por el sistema electrónico, no lo adjudica a los rectores, ¿ok? El sistema al totalizar, y ustedes saben de sistemas y de auditoría, el sistema electrónico al totalizar, al tener toda la data del universo de electores, sabe, ¿ok?, cuándo identificar una tendencia irreversible, ¿ok? Por ejemplo, yo le he dicho hoy en un programa, si lo que se ha escrutado, como ocurrió en la madrugada del 29, es un poco más del 80% de las actas, ¿ok?, hay una tendencia irreversible que era mayor a 7, 8 puntos porcentuales. En términos estadísticos, es una diferencia suficientemente grande como para que haya una tendencia que no pueda ser modificada por el resto. Ahora bien, si lo que faltaba de ese 20%, vamos a suponer, la diferencia entre candidato A y candidato B, cuando ya se han transmitido el 80% de las actas, es 800.000 votos válidos, y lo que queda por entrar de las mesas electorales son 700.000 electores, no hablo de votos, sino de electores. El sistema automatizado sabe que aunque vote el 100% de los electores inscritos en cada mesa, eso no va a modificar el resultado. Entonces, con un 80%, una tendencia irreversible, ya adjudicado por el sistema automatizado, el CNE tiene la competencia y la facultad de dar los resultados de acuerdo a lo automatizado y adjudicado por el sistema de votación. ¿Qué ocurrió allí? Lo que ocurrió, que normalmente no ocurre, es que ya
a esas horas ya el CNE suele dar el 90 y tanto por ciento de las actas escrutadas, resultados con un 90 y tanto por ciento, que se hace porque tenemos el orgullo de decir que el sistema electoral puede dar los resultados oficiales, no los preliminares, los oficiales, en la misma noche y con una alta totalización de las actas escrutadas, a diferencia de los sistemas electorales del continente. Es más por orgullo, porque la ley no prevé esa obligación, ¿ok? Lo que prevé la ley es la obligación de totalizar los resultados en el plazo de 72 horas, que el CNE cumplió con la totalización en el plazo de 72 horas. Totalizó, adjudicó y proclamó en el marco de ese plazo de 72 horas. Ahora bien, por ley, ¿qué es lo que establece la normativa de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Que el CNE tiene 30 días para publicar en Gaceta Electoral. Esa es la obligación que tiene el CNE. Publicarlo digitalmente previamente es una muestra de fuerza y de lo extraordinario que es tener un sistema automatizado. Pero la obligación real, legal, es la de 30 días para publicar. ¿Qué ocurrió ese día? Hubo un ataque masivo a la red de telecomunicaciones de todo el país, particularmente a la red que está vinculada al sistema de transmisión y totalización. ¿Qué pasó o qué afectó? Afectó el tránsito de la data, sin tocar la data, porque el sistema electoral de voto electrónico, en su fase de voto, transmisión y totalización, tiene un sistema de capas, ¿ok? Ahora se entienden como blockchain. En aquel tiempo, cuando se propuso la solución tecnológica, la información que compartíamos era de los códigos fuentes, con algoritmos que cambian en fracciones de segundo para evitar que cada capa, o sea, que pueda penetrarse cada capa de seguridad. O sea, tú, si necesitas, por ejemplo, una fracción de segundo, 2 fracciones de segundo para penetrar la primera capa, pero en el momento que ya reconoce los códigos de la primera capa, la del segundo ya cambió la información de los códigos. Entonces es imposible que sea penetrada las capas de seguridad del sistema electrónico. Pero lo que no fue imposible y lo que no es imposible es que si colapsas la red de telecomunicaciones, tú haces que llegue más tarde, ¿ok?, a el sistema de la data y por supuesto ralentiza la totalización de los resultados. Que quede bien claro. Por otro lado, se hackeó el sistema de publicación del CNE, que no tiene ninguna relación con el sistema electrónico automatizado de voto, escrutinio, transmisión y totalización. Es un sistema aparte, es un cerebro aparte, no tiene nada que ver. Esa sí fue hackeado y se le ha impedido por ataques permanentes sostenidos a la red de telecomunicaciones que pueda levantar la página web. En esa página oficial es que se publican los resultados oficiales, previo a la obligación que tiene por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es en Gaceta Electoral. ¿Con qué fin ocurre esto? Esto ocurre con el fin de desarrollar un plan paralelo que no tenía objetivos electorales, que era el de generar acciones terroristas en la calle para impedir, ¿okay?, la oficialización de los resultados y que todo el plan de reconocimiento internacional de un supuesto resultado que da un órgano que no es competente, que ni siquiera es un órgano, que es un grupo, ¿okay?, ya catalogado y su conducta catalogada como criminal. Estamos hablando de Edmundo González, que fue utilizado, que bueno, es parte del juego, pero al fin y al cabo el cerebro de esto es María Corina Machado, los comandos que fueron, digamos, que formados para estas actividades, y por supuesto toda la red que es fácilmente identificable, ¿ok?, que trabaja desde la tesis de la tercerización de la guerra. Por ejemplo, hablamos, lo dijo el profesor, no sé cuánto tiempo me queda, cuéntenmelo. El profesor habló de cómo se construye la guerra cognitiva y cómo se utiliza la tecnología para acelerar los procesos de construcción de una realidad falsa, ¿no? En esto vimos claramente cómo el magnate de la tecnología, Elon Musk,
que representa los intereses corporativos del Pentágono. ¿Okay? Eso lo pueden investigar en las propias páginas del Departamento de Estado, del Pentágono, del Comando Sur, la relación que existe y las teorías de tercerización de la guerra. Son teorías militares que se aplican ¿para qué? Para que la carga del fracaso o la carga de los gastos emocionales, personales, no repercutan en la imagen del Estado, sino en la de las compañías que se dedican bien sea a actividades mercenarias, actividades tecnológicas en el marco de la guerra, actividades de financiamiento en el marco de la guerra, etcétera, etcétera. En este caso, se puede decir que no es una teoría conspirativa porque, por ejemplo, vemos cómo en Inglaterra, entre ayer y hoy, se dio una discusión brutal por la intervención de las redes sociales que dirige Elon Musk en todas las acciones terroristas neonazis, sionistas, ¿okay? De corte sionista, ¿contra quiénes? Contra musulmanes, negros, latinos, ¿okay? Afro, bueno, afro me refiero a comunidades que practican alguna religión afro, etcétera, etcétera, pero con grupos étnicos, grupos religiosos, grupos que son objetivos militares ¿de quién? Del sionismo, del fascismo y del neonazismo, ¿okay? Y entonces Inglaterra, que por supuesto también ha sido parte de la guerra contra Venezuela, en esta oportunidad es víctima de sus propios aliados, porque ocurre una situación de desestabilización social, de crímenes horrendos que se están cometiendo contra niños negros, niños musulmanes, allí en Inglaterra, y el gobierno inglés tuvo que decir y reclamar a Elon Musk su participación, ¿okay? A través de sus redes sociales en todos los mensajes de odio. Igualmente ocurrió en Venezuela. Parte de la estrategia era alimentar primero la expectativa durante la campaña de la victoria, ¿okay? Segundo, paralelamente anunciar que iba a haber un fraude sin haber participado o haber realizado ninguna impugnación previa en el proceso electoral en las fases de auditoría. Ustedes son auditores, ¿okay? Antes del proceso electoral se audita todo el sistema, incluyendo las máquinas, que son la parte material, pero digamos que el cerebro de todo el sistema, ¿okay? Ha sido previamente auditado en varias fases. La máquina, las memorias removibles, el sistema de transmisión, el sistema de totalización, cada uno de ellos fue auditado con técnicos de muy alto nivel, ingenieros de muy alto nivel, que colocan los partidos políticos para verificar y acreditar esa auditoría que se hace al sistema interno electoral. En ningún momento hubo impugnación, en ningún momento hubo observaciones respecto a las auditorías que se realizaron. Validaron en todo momento y acreditaron cada una de las fases previas. Entonces, mal pudiera hablarse de fraude cuando tú has acreditado que todo el sistema funciona debidamente. Claro, tú lo acreditaste, tú acreditaste todas las auditorías. Ahora bien, digamos que ese juego de operaciones psicológicas, que no lo digo yo, lo han determinado psicólogos sociales, expertos e investigadores del tema, crean la expectativa de la victoria, te instalan que va a haber fraude y luego generan las condiciones, porque era generar las condiciones tecnológicas para vulnerar el sistema de transmisión y totalización. Solamente pudieron ralentizarlo y no vulnerarlo. Por otro lado, impedir que se publicaran los resultados. Y paralelamente, ¿okay? Haber generado escarceos en los centros de votación para, mediante una multiplicación y viralización de lo que ocurría, por ejemplo, en el Liceo Andrés Bello o en 2 o 3 centros más donde había un escarceo, decir que eso estaba ocurriendo en todo el país, ¿okay? Y generar la alarma. En el momento en que había una franja gris en la que tarda un poco más el Poder Electoral en dar los primeros resultados oficiales, que los da cerca de la 1 de la madrugada, ¿okay? Otras veces lo daba a las 12 de la noche, ¿okay? Sin problema alguno, sobre todo cuando ha ganado la oposición, por ejemplo, en el 2015 las elecciones parlamentarias. En fin, el tema es que ese espacio fue utilizado para dar unos supuestos resultados con unas supuestas actas de escrutinio que tenían los partidos en la mano. Esta campaña de ¿dónde están las actas? Hay que desmontarla. Primero,
El CNE nunca ha publicado actas de escrutinio, ¿ok? Es más, ningún organismo electoral del continente publica actas de escrutinio. Lo que publica son resultados. Y nosotros publicamos, en el poder electoral nuestro venezolano, publica resultados hasta disgregar en centros, ¿ok? Resultados totalizados, resultados electrónicos. No hay fotografía del acta de escrutinio. ¿Por qué? Porque el acta de escrutinio que se emite el día 28, es un comprobante del escrutinio automatizado. Ese comprobante, fíjense los niveles de seguridad para que genere confianza en los partidos y en el electorado que participa en la verificación. Ustedes son auditores. Ustedes saben que con un 3% de un muestreo es suficiente para auditar un sistema. Aquí se audita, el 28 de julio se auditó, como siempre se hace en las últimas décadas, el 54% de las mesas de votación, más de la mitad se auditó. Eso no es una muestra, eso es más de la mitad, ¿ok? No responde estadísticamente a un muestreo, sino que es digamos un pacto para garantizar la confianza en el sistema electoral de los electores que están en la verificación ciudadana y los partidos políticos que tienen sus testigos. ¿Cómo ocurre esto? En el momento en que inicia el proceso de votación se imprime un acta cero, donde todos son testigos de que no hay data dentro de la memoria de la máquina, ¿ok? Posteriormente hay también un registro de las firmas del operador de máquina, que es un operador técnico que tiene que estar porque sí en la mesa, si no, no se abre la votación. O sea, el operador es quien abre la mesa electrónica, si no, no hay posibilidad. Y él tiene que firmar, ¿ok? Tiene que aparecer su firma electrónica en el acta cero y en el acta de escrutinio porque se repite, ¿ok? Las firmas electrónicas quedan en la memoria y cuando tú imprimes el acta aparecen todas las firmas electrónicas que recogiste al iniciar el acto de votación. Ahí también tienen que firmar electrónicamente en la pantalla touchscreen donde nosotros le dimos a votar, tiene que firmar los otros miembros de mesa, el presidente de mesa y los testigos de los partidos que participan ese día, que están acreditados en esa mesa electoral. Al final el acto de votación, al finalizar el acto, cuando se hace el escrutinio en el 100% de las mesas, se emite primero el acta de escrutinio. Luego de emitir el acta de escrutinio, que es un comprobante de lo que electrónicamente se va a transmitir, luego de eso es que se transmite. ¿Por qué? Porque un momento, al principio del desarrollo tecnológico de este sistema automatizado, que los partidos de oposición decían que había conexión entre el voto y el momento, entre el registro del elector y el momento que votabas, que se violaba el secreto del voto, cosa que era mentira, porque además la máquina tiene un algoritmo que mueve el orden en que votas. O sea, si yo voté a las 8 de la mañana, la máquina nunca va a decir que yo voté a las 8 de la mañana, sino que eso va moviendo si nadie sabe, y no hay conexión tampoco del sistema de autenticación de identidad con el sistema de voto. Son dos sistemas también diferentes, ¿no? Pero en aquel tiempo decían, bueno, porque es que resulta que hubo una información bidireccional del punto A al punto B y entonces se devolvía la información y cambiaba los resultados. Eso, por supuesto que no ocurría, porque siempre se ha transmitido después de imprimir el acta. Pero hay que recordar que eso sigue sosteniéndose, es decir, para darle confianza a las organizaciones con fines políticos y al elector y al mundo entero, primero se imprime el acta de escrutinio, con la que se queda el CNI, que es la que va con todo el material electoral custodiado por el Plan República y es resguardado por mínimo de 6 meses si no hay impugnación. Si hay impugnación, se mantiene el resguardo del material electoral. ¿Qué ocurre ahí? Que luego de esa impresión se transmite. Una vez que se transmiten los resultados, se imprimen los símiles, las copias, que son idénticas, en las que aparece idéntica en la misma acta de escrutinio que se imprimió antes de la transmisión, solo que estas son las copias que se entregan a los testigos de los partidos. Ahí tiene que estar la firma del operador de máquina, el código QR correspondiente a esa mesa de votación, la firma de los miembros de mesa, la firma de los testigos y por supuesto ahí aparecen la data de resultados por
por candidato y por partido, ¿no? Esa acta, que es un comprobante de voto, ¿qué función tiene? Tiene como función que los partidos políticos, por supuesto, realicen sus conteos rápidos o lo utilicen políticamente como quieran, porque es un comprobante que ellos guardan para su tarea política, ¿ok? Y sirve también para impugnar posteriores resultados, porque si tú tienes dudas sobre un centro y tienes el comprobante de las mesas de esos centros, tú puedes fácilmente presentar, acreditar como prueba ese material y puedes impugnar los resultados. Lo que no puedes hacer es pretender dar resultados, ¿ok?, antes que el órgano electoral, y tampoco puedes pretender públicamente hablar de fraude sin impugnar ante los órganos correspondientes, ¿ok? Porque tú estás cometiendo el fraude, eres tú el que está cometiendo el fraude si intentas mediante los micrófonos denunciar un fraude, ¿ok?, basado en unas supuestas actas, sin que ese supuesto fraude tú lo demuestres y lo alegues y lo pruebes frente al órgano jurisdiccional competente, que en este caso es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional, dependiendo de quién emane el acto que tú vas a impugnar, ¿ok? Lo cierto es, para que quede claro, que en este momento el recurso contencioso electoral que cursa en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia está en una fase de sustanciación, en la que se ha ordenado la citación a comparecer no solamente de todos los candidatos que participaron, sino de los partidos políticos, o sea, de sus representantes, ¿ok?, que apoyaron cada una de las candidaturas, de las 10 candidaturas, para que comparecieran y entregaran pruebas de que eso es lo que se quiere cotejar, que fue lo que pidió el recurrente. Queremos cotejar las actas. Ya el Consejo Electoral consignó el antecedente administrativo. ¿Quién tiene las actas reales? El Consejo Electoral. Son las actas oficiales. Ya consignó las actas oficiales requeridas por la Sala Electoral, las actas de escrutinio por mesa, las actas de totalización de adjudicación y el acta de proclamación, porque es digamos, las actas que normalmente se le piden al órgano electoral cuando se esté en conocimiento de un recurso ante la sala. Ya consignó ello, pero también se le solicitó al CNE las pruebas de los ataques electrónicos al sistema, porque ahí también hay algunos elementos que van a ser determinados en la fase probatoria, ¿ok? Entre ellas, porque lo había anunciado el CNE, lo había comentado especialistas, todo ataque tiene una traza, tiene una huella, ¿ok? Y mediante esa huella tú puedes identificar el modo del ataque, de dónde provino el ataque, deducir incluso quién es el responsable del ataque, si puedes llegar hasta allá. Pero por lo menos al determinar esos hechos pueden servir al Ministerio Público para que continúe las investigaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque los delitos en el marco de un proceso electoral no los conoce la Sala Electoral, los conoce el Ministerio Público. El Ministerio Público siempre, en todo proceso contencioso, es parte. Y en este contencioso electoral no solamente se asignó un fiscal nacional para este juicio, sino que el propio fiscal general se hizo presente en las audiencias de la Sala Electoral. Entonces, paralelamente con el tema de las actas, ya la Fiscalía está investigando la falsedad de las actas que fueron colocadas en esa página web. Valga decir, para que ustedes sepan, ¿qué hora es? Me tengo que ir. Que en el proceso probatorio, ¿ok?, el medio de prueba es el cotejo, porque se pidió que se cotejara, que se verificara la validez de las actas que presenta el Gran Polo Patriótico o cualquier otro que hubiese presentado actas con las originales, que son las del CNE. Si las partes interesadas no presentan otras actas que puedan contradecir las del Gran Polo Patriótico, por ejemplo, entonces no queda más remedio que declarar la certeza de las actas presentadas, porque no hay contradicción. Y no hay discusión de que las actas del CNE son las originales y ciertas, porque no hay impugnación de resultados en este contencioso, ni impugnación de actas del CNE en lo absoluto. Entonces,
el hecho de que Manuel Rosales haya dicho fuera de la sala electoral, bueno, búsquenlo, está en la página web, eso no tiene validez probatoria, porque para que tenga validez probatoria esa supuesta página, tendrían que haberla promovido como prueba en el momento que comparecieron ante la sala electoral y no la promovieron como prueba. ¿Okay? Lo hicieron en los micrófonos afuera, pero eso no tiene validez dentro del proceso. O sea, están fuera, esas actas, esa página está fuera del universo del proceso contencioso electoral, mientras no sea promovida. Pero no está fuera de la investigación penal porque ya supongo que al anunciar al Ministerio Público esa investigación ya certificó con Conatel, ¿ok?, que ese medio de prueba, esa página, esas actas son efectivamente las que fueron publicadas en ese momento por ese dominio en el sistema de Internet. Entonces, un llamado primero a trabajar profundamente en la defensa del ordenamiento constitucional y legal, ¿ok? Siempre apegado a la institucionalidad democrática. Segundo, investigar y estudiar todos los elementos que han sido desarrollados en el marco de este golpe de Estado, ¿ok? Estamos hablando de cómo participó, digamos, la tecnología en la multiplicación de mensajes de odio, qué es un crimen de odio, cómo se castiga un crimen de odio. También entender que todo lo que ocurre dentro del sistema electoral tiene una doble garantía, no solo la que ofrece el propio sistema electoral, como las auditorías, las verificaciones, sino que existe una segunda garantía que en derecho se conoce como garantía secundaria constitucional, que es que existe una sede jurisdiccional electoral para dirimir cualquier duda, cuestionamiento de legitimidad de algún cargo de elección, bien sea pública o me refiero a cargo de elección popular público, o sea, de consejo comunal, de gremio, de sindicato, de directiva de organizaciones privadas, cualquier otra puede dirimir ese conflicto allá. Y en este caso la sala electoral declara su competencia porque en el marco de sus competencias implícitas está la protección, entre otras cosas, de la expresión soberana mediante el voto, las garantías de los procesos electorales, la protección de las garantías electorales y por supuesto en consecuencia todo el Tribunal Supremo Judicial tiene en cada una de sus salas como tarea constitucional proteger la constitucionalidad y legalidad de todo acto, actuación, bien sea de privado, de público, de organización o de persona natural. O sea, estamos en las manos de percepción de la realidad. Eso es todo lo que puedo decir por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Olga, profesora Aristudemus. Muy interesante y también pues nos pone también en la búsqueda, en la investigación, a reflexionar también, porque a veces repetimos sin investigar. Entonces parte de la tarea que tenemos y nos llevamos hoy, todos y todas. Queremos también enviar un saludo al rector de la Universidad de las Comunas, Bolivariana de las Comunas, que no habíamos saludado, el doctor Richard Delgado, no nos acompaña hoy porque está cumpliendo misión por allá por Cumanacoa, pero le mandamos un aplauso también, por supuesto que sí. Y bueno, vamos a pasar dos preguntitas, si alguna de las personas que se encuentran acá presentes quisieran hacer, bastante breves porque nuestra invitada tiene otra actividad seguida, ha tenido bien llena la agenda, pero podemos responder una o dos preguntas rápidamente por acá. Ok, vamos a escuchar. Hola, buenas tardes a todos. Principalmente agradecer pues a ambos ponentes y a las instituciones que estamos pues promoviendo esta actividad tan necesaria. Mi nombre es Elizabeth Pinto, soy parte del equipo académico de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Esta información, este conocimiento que nos están dando ambos ponentes nos está nutriendo todo ese proceso que ya viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, sobre todo a los diplomados. Hay un diplomado en Contraloría Social, creo que es muy bueno,
todas estas reflexiones para el momento actual, nacionalidad de un país que se respeta. Este es un país que se respeta, la República Bolivariana de Venezuela, y aquí hay una demostración con todas esas excelentes explicaciones que nos han dado ambos ponentes de por qué esta institución SUNAI que está donde se expone claramente y se confrontan las redes sociales con unas matrices de opinión. A las matrices de opinión, a la mentira, se le confronta con conocimiento, con formación, con proceso, con institucionalidad. Entonces, bueno, de parte de la Universidad Bolivariana de las Comunas, de todo nuestro equipo, de verdad agradecemos este espacio, que nos hayan dado esos aportes muy puntuales. Por ejemplo, el tema de las actas, yo creo que es importantísimo porque como lo dijo la doctora Olga, nunca, los más jóvenes tienen que saber que nunca se ha publicado ningún acta del CNE. Es más, todo ese proceso que hicieron los conocedores, los que trabajaron en el Consejo Nacional Electoral, después que hubo una nueva constitución, confrontaron aquella situación que había del acta matavoto. Yo le decía a mis compañeros, acta matavoto, ¿qué es eso? Lo que vale es la opinión de los patriotas, de los venezolanos, venezolanas. Entonces aquí no nos importan las actas, aquí lo que nos importa es la voluntad de un pueblo. Y en ese sentido, aquí, ¿cómo vamos a volver atrás con eso de las actas? Claro, ellos están en su ficción de querer volver atrás, pero no lo vamos a dejar. Entonces, los más jóvenes tienen que saber todo lo que ya hemos vivido, hemos estado en este proceso, en estos procesos electorales. Muchos acá hemos sido miembros de mesa, hemos sido testigos de los partidos, o sea, sabemos de estas fiestas electorales, sabemos de cómo hemos cuidado ese proceso político, los procesos políticos de Venezuela, porque queremos una Venezuela transformada, bolivariana, socialista, y para eso hemos trabajado. Y esta no es la excepción, este proceso no es la excepción, es un paso más que nos ayuda a avanzar. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, le doy la palabra a quien. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la magnífica disertación que hemos disfrutado en el día de hoy con las palabras introductorias del invitado, que nos coloca en contexto respecto a este golpe seco que estuvimos viviendo durante la semana anterior, donde se quiso vulnerar la institucionalidad venezolana y la voluntad de los venezolanos en colocar a nuestro presidente Nicolás Maduro nuevamente en esta etapa frente al barco. Ciertamente creo que esto ha sido un ejercicio de resiliencia en el cual de alguna manera lo que hicimos fue fortalecer uno de los que apostamos por el mantenimiento de la paz. Y para cerrar, y aunque usted hizo un cierre magnífico de la actividad, quisiera preguntarle si tuviera que definir en 5 términos o en 5 características, si tuviéramos que venderle al mundo este ejercicio de paz que hicimos en esta semana, donde pudiésemos caracterizar al CNE y tuviésemos que hacerlo con 5 características, ¿cuál es nuestro CNE y el ejercicio que acabamos de hacer en esta votación? Bueno, yo como le dije, las actas no van a matar el voto, hay que interpretarlo en el alcance que tiene. El que ellos muestran, que supuestas actas, que además están muchas de ellas viciadas, ¿ok? Claramente viciadas, no son verdaderas, ¿ok? Esa acta pretende matar la verdadera acta, porque sí hay actas, y el CNE sí publica los resultados en base a las actas, pero actas totalizadas, es decir, automatizadas, mejor dicho. ¿Okay? Esto que imprime es un comprobante. ¿Okay? La fotografía de ese comprobante no se va a publicar ni ahora ni nunca, pues no tiene sentido, porque para eso los resultados tienen todo un sistema automatizado. Es, como decía la compañera, es volver atrás. Por otro lado, se pretende con esta, digamos, esta construcción en el imaginario de que ellos tienen las actas verdaderas, ahí sí matar los votos que están automatizados, que fueron escrutados de forma automática,
que están sus comprobantes de voto y fueron verificados y están las actas de escrutinio que fueron también verificadas en su momento. Porque hasta donde yo sé, nadie cuestionó las actas de escrutinio en las mesas cuando se imprimieron. No hubo ninguna observación de los partidos de oposición respecto a esa acta de escrutinio y en la verificación lo que encontraban del acta de escrutinio con los votos. ¿Okay? Por otro lado, ¿qué 5 características? Yo creo que mantenemos dentro de esas 5 características todas las garantías de transparencia, de celeridad, porque aún así dentro de las 72 horas serán los resultados finales, oficiales, de toda la totalización. Transparencia, auditabilidad, verificabilidad son parte de las características. Y en cuanto al pueblo, honestidad, resistencia, porque hemos resistido una guerra cognitiva brutal, con un sesgo cognitivo que amenazaba nuestra vida. Nosotros resistimos al odio. O sea, tenemos que hablar de características vinculadas a la defensa de la soberanía, la paz, el legado de Bolívar, y que no va a permitir que conviertan a Venezuela en una región de terrorismo como si han logrado convertir, por ejemplo, a Ucrania y a toda la región circundante. Venezuela definitivamente se respeta y nosotros vamos a hacer valer ese respeto como sea, sobre todo primero con las instituciones democráticas y tal. Pero si viniera, que no va a venir porque ya Estados Unidos echó para atrás, ¿ok? No le conviene porque somos país aliado de las economías emergentes, ¿ok? Estamos en los BRICS y a eso hay que darle un aplauso al presidente Nicolás Maduro. No van a venir, pero si vinieran van a encontrar al pueblo de Bolívar en resistencia y en defensa de la soberanía. Gracias superintendenta. Gracias. Bueno, agradecidos por esta tarde maravillosa. Y bueno, decía nuestra querida Olga que es parte pues de la resistencia que tenemos que hacer, así que tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir estudiando y de la mano pues de nuestros aliados aquí en este caso la SUNAI con la Universidad Bolivariana de las Comunas. Un saludo también a todos los formadores y formadoras de la SUNAI y nuevamente pues agradecer la presencia y que viva la patria, que viva la paz.